Saludo con mucho gusto a todos los lectores y seguidores del periódico digital de Reversos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, viernes 20 de julio del año 2018. Hace algunas horas, sectores de la alta política alemana, miembros del Congreso y también del gabinete de la presidenta Merkel, condenaron e incluso pusieron en advertencia a Mark Zuckerberg, director corporativo de Facebook y creador de esta red social, sobre las implicaciones, los posicionamientos non gratos, supuestamente poco éticos, de permitir que millones de personas en el mundo se expresen en contra de la versión oficial de lo que ha sido el devenir histórico del Holocausto en la época de la Segunda Guerra Mundial. Que se posicionen en contra de lo que es la versión oficial que el mundo entero tiene, que me parece que es una versión oficial emanada y direccionada, con total y absoluto respeto lo digo, desde grupos de intelectuales, grupos sociales que pertenecen a poblaciones judías internacionales. No puedo generalizar, no puedo hablar de toda la población judía a nivel internacional, pero sí de sectores que son predominantes y trascendentales en círculos de poder, en círculos de divulgación intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? De aquí se pueden derivar dos conclusiones o dos líneas que podemos de alguna manera superponer en este contexto. Por un lado, ¿será esta situación, este boom de voces que se pronuncian ante la versión oficial del Holocausto, ¿no? Y que de alguna manera, sin legitimar y sin corresponder, festejan lo que significó el Holocausto, porque uno no puede estar de acuerdo jamás con la barbarie, ni con los actos de represión, ni con los actos de exterminio humano, eso jamás, pero será un posicionamiento que signifique el ascenso de nuevas fuerzas fascistas en el mundo, particularmente en Europa y particularmente en Alemania. Se habla de que, por ejemplo, en Italia ya hay una presencia de grupos fascistas en el poder legislativo. Se habla de que incluso si pudiéramos ubicar en un devenir ideológico al gobierno de Donald Trump, hablaríamos de un fascismo invisible. Lo mismo en Rusia. Podemos hablar de un boom de fuerzas fascistas, neofascistas, de vínculos neofascistas con vínculos neonacionalistas a nivel internacional. Estamos en el mundo viendo este escenario. Son de alguna manera parámetros y conclusiones muy fuertes y muy determinantes, pero sobre todo que nos ponen a pensar a qué planos ideológicos se encamina el planeta en el futuro. Insisto, sin legitimarlos. Yo creo que desde la prensa y desde la academia, la gente que pertenecemos a estos sectores tenemos que mirar con un punto crítico y con un condenamiento objetivo estos escenarios, ¿no? Y también reitero, uno no podrá festejar nunca nada de la historia de la humanidad que haya significado exterminio y violencia contra el ser humano. Y por el otro lado, también pudiéramos cuestionar de manera objetiva y de manera categórica, de manera neutral, el poder que de alguna manera emanan estos grupos de intelectuales, estos grupos de divulgadores projudíos, por así decirlo, por el mundo, cuando hay una versión de la historia que no va de acuerdo a su conveniencia ni histórica ni ideológica. Aquí pudiéramos poner en la mesa qué poder esconden ellos, detrás de quiénes están ellos, detrás de qué grupos de poder económico, político están ellos para poder llegar a las altas esferas, por ejemplo, de la dirección ejecutiva de Facebook
y condenar de manera categórica y poner además advertencias sobre el hecho de permitir que Facebook avale la publicación de contenidos que no van acorde a la historia oficial que conocemos del Holocausto, ¿no? De manera neutral y a modo de culminación de este audio, pudiéramos decir que se condena de manera objetiva todo ejercicio de represión y de exterminio humano en la historia de la humanidad y que pudiera darse en la actualidad. Muchos pasajes, por ejemplo, que tenemos en México de violencia, en otras partes del mundo como en Medio Oriente, de sangre permanente, eso se condenará siempre porque me parece que no son actos de humanismo, no son actos que reflejen el avance civilizatorio. Pero también de manera neutral y objetiva sí podemos cuestionar este poder más allá de las cotas normales que estos grupos projudíos tienen para poder condenar una versión en contra de la línea histórica oficial que ellos han manejado, ¿no? Es la parte práctica de manejarse siempre en un escenario libre, en un escenario objetivo y en un escenario crítico de cualquier arista, porque yo creo que el mundo no es tampoco para ceñirse a una versión oficial de su historia, pero tampoco para caer en totalitarismos ni en absurdos como los que reivindicó en su momento histórico el fascismo. Siempre, al menos yo, defenderé el consciente colectivo libre y neutral. Un saludo para todos.